Ya, ya. Entonces vamos a dar un recuento. Seguimos hablando ahorita, gracias Jairo, seguimos hablando ahorita sobre los cambios que hicieron los Borbones. Y estábamos hablando sobre los cambios en el territorio. Ellos creyeron que el virreinato peruano era demasiado grande para poderlo controlar, ¿no? Y recordamos con todos ustedes que todo lo que estoy pintando de rojo era el virreinato peruano. ¿Por qué? Porque esto era el Tahuantinsuyo, chicos. Esto fue el Tahuantinsuyo. Por lo tanto, en los primeros años, esto fue el virreinato peruano. Los Borbones, cuando entraron al poder, dijeron, no, demasiado grande, hay que partirlo. Y lo dividieron en 4. La Capitanía de Venezuela, el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato de Río de la Plata y este pedacito sería el Virreinato peruano. No hablamos de Brasil porque eso estaba a manos de Portugal. Y por otro lado, la Capitanía de Chile, ¿no? Que era un espacio más reducido en comparación de estos 4 virreinatos. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a hablar, ¿no? Porque eso ya fue explicado, vamos a pasar a hablar sobre los últimos cambios que hicieron los Borbones. ¿Estamos bien, Joel? Joel, ¿estamos bien? Intendencias y los visitadores generales. Adrián, vamos. Las intendencias y los visitadores generales. Uno de los objetivos de las reformas era centralizar el poder en el ámbito político y administrativo. Esto se consolidó con la creación de las intendencias, circunscripciones territoriales más extensas que los corregimientos a los que sustituyeron el Perú. Se conformaron, se sustituyeron. En el Perú se conformaron 8 a partir de 1784. Lima, Trujillo, Tarno, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno y Arequipa. A la cabeza de ellas estuvieron los intendentes, quienes tenían la misión de promover la prosperidad económica y el aumento de los ingresos fiscales. Constituciones de gobiernos, justicia, guerra económica, economía y como vicepatronos de la Iglesia alcanzaron un nivel de autonomía que socavó la autoridad de los reyes. La Ajá. corona. Un ratito, pausamos. Recordemos, chicos, que lo primero que hicieron Pizarro, cuando llegó acá, dijo, vamos a hacer corregimientos. Y puso un corregidor, algo así como distritos y el alcalde, una cosa así. Pero ellos lo llamaron corregidores y corregimientos, que eran pequeñas extensiones, ¿no? De indígenas con sus tierras a cargo de un jefe, de un corregidor que era español, obviamente. ¿Ok? Entonces después los Borbones que hicieron, no. Los corregimientos son demasiado pequeños. Vamos a crecer un poquito, que los grupos sean más grandes. Y les llamó intendencias. ¿Y quién estaba a su cargo ahora? Ya no era un corregidor, sino un intendente. Se crearon 8 intendencias, ¿no? Que es la que ha mencionado Adrián. ¿Para qué querían crear esas intendencias? Para poder controlar, ¿no? Otra vez la autoridad de los virreyes. Lo que querían es, perdón, controlar a los criollos que habían generado una autonomía. Luego dice, la corona renovó la institución de las visitas para supervisar, funcionarios que supervisaran, ¿ya? Uno de ellos fue un hecho que se dio entre 1765 y 1771. El visitador José de Galvez efectuó una exhaustiva investigación en el Reinato de Nueva España y decretó numerosas destituciones de funcionarios. En 1776, el rey Carlos III encomendó a José Antonio de Areche la visita del Perú, a Chile y a Río de la Plata.
que Jorge Escobedo llevó a término en 1785. Entonces, esto fue uno de los cambios de los Borbones, que ya lo hemos hablado en la página anterior. Los Borbones comenzaron a enviar supervisores, Jairo. Así como yo entraba a cada salón a mirar qué estaban haciendo todos los alumnos, ¿te acuerdas? Que yo subía y entraba a todos los salones cuando estaban con sus profesores. Yo tenía que entrar a supervisar que el profesor esté haciendo su clase, que el alumno esté haciendo su tarea, que haya orden en los salones. Entonces, eso mismo hicieron los virreyes. Los reyes, perdón, de España. El rey de España envió supervisores. Uno de los cuales que envió fue Juan Antonio de Areche. No solamente le envió al Perú, lo envió a Chile y lo envió al Virreinato del Río de la Plata. Recuerden que los virreinatos ya habían sido divididos en 4. Finalmente, una acción importante que nos deja marcado en nuestra historia, chicos, es la expulsión de los jesuitas. Recuerden que los españoles llegaron con varios grupos religiosos, dominicos, franciscanos, jesuitas, pero los únicos que ayudaron a los indígenas a leer y escribir, ¿quiénes fueron? Los jesuitas, desde un inicio. Mientras que los franciscanos y los dominicos, dice la historia, que se dedicaron ¿a qué? A violar a las mujeres. Dentro de esos grupos religiosos, los únicos que realmente evangelizaron fueron los jesuitas. Y los jesuitas ayudaron por varios años a leer y escribir el castellano a los indígenas para que se puedan defender. Joel, ¿esto les convenía a los españoles? No. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si un indígena aprendía el castellano? Nosotros hablábamos quechua. ¿Qué iba a pasar si un indígena aprendía a escribir y hablar en castellano? No lo entenderían para nada. ¿No le entenderían al indígena hablar castellano? ¿No le entenderían si hablaba castellano? A castellano. Castellano, español. Entonces sí, porque, o sea, así podrían, para que aprendan, por lo menos aprendan así a entender el lenguaje del castellano de los españoles, más o menos. Jairo, ¿tú qué opinas? Yo opino que si los castellanos, si los indígenas hablaran castellano, no lo entenderían. Jairo, no estás atento a lo que yo he preguntado. Ni siquiera te acuerdas mi pregunta. Tienes que poner atención. Concéntrate en lo que yo estoy. Yo le estoy preguntando a Joel, sí, hijo. Pero la pregunta es para toda la clase. Yo le pregunto a Joel y tú te distraes. Comienzas a mirar otra cosa, a pensar en otra cosa. No, acá la clase somos todos. Yo puedo decir Joel, como puedo decir Jairo, como puedo decir Adrián, en cualquier momento. Y tienes que estar metido en la clase. Tienen que estar los 4 metidos en la clase. Eso es su deber de ustedes. Es su obligación como estudiantes. Sea presencial, sea virtual, sea Santa Mariana, sea Los Peregrinos, sea 8 cuartos colegio. El deber del estudiante es involucrarse en la clase. Mi pregunta fue sobre la última parte, la última acción de los Borbones. Votaron a los jesuitas de aquí. ¿Por qué los votaron a los jesuitas? Los jesuitas siempre ayudaron a los indígenas. ¿Cuál fue la primera ayuda que hicieron? Nos enseñaron a leer y escribir en castellano para saber las leyes de los españoles y no cometieran abusos. Eso favoreció a nosotros, nos ayudó a defendernos. Eso no era conveniente para España. Cuando España se entera que los jesuitas estaban ayudando a los indígenas a levantarse contra España, se enteraron que los jesuitas estaban escondiendo a los indígenas para que hagan revueltas, los españoles se molestaron
los Borbones dijeron, fuera, los jesuitas se van. Y los botaron del virreinato peruano. Les quitaron sus propiedades, sus iglesias, sus colegios que habían hecho los jesuitas acá en el Perú. Habían hecho colegios para indígenas. Les quitaron sus propiedades y los botaron del Perú. Jairo, vamos a leer la última parte. La expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas, las pretensiones del Estado borbónico de monopolizar el poder de sus dominios chocaron con otros poderes limitados que limitaban su afán controlista. Uno de los rivales más poderosos fue la Iglesia, en particular la Orden Jesuita. Al interior de la Iglesia Católica, una de las instituciones más poderosas del mundo colonial, la Compañía de Jesús. Por eso, en 1767, el rey Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles, justificando su medida señalando en el cuarto voto jesuita el juramento de fidelidad y obediencia del Papa. Los convertía en lealtad al rey. En el Perú, el virreinato, el virrey Manuel de Amat y Juníez cumplió la orden y se dispuso al destierro indefiniendo a los jesuitas. Ajá. Ok, chicos. Esta fue la última reforma borbónica. Expulsar a los jesuitas de Perú. ¿Por qué? Porque los españoles se dieron cuenta en que los jesuitas eran sus enemigos, ¿no? Porque ayudaron a los indígenas a leer y escribir y además los ayudaron a organizarse para crear sus movimientos indígenas en contra de los españoles. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. Joel. Miss, no es para que pueda repetir, pero ¿podría repetirlo usted? O sea, lo lea usted, por favor, porque de Jairo no se escuchaba muy alto. Ya, Se por escuchaba eso es bajo. que pero yo acabo de explicar lo que ha leído Jairo. Lo acabo de explicar. Ok. Ya, pero no importa, no se preocupen. Yo les he traído un pequeño videíto. Ese pequeño videíto también explica lo que está en las dos fichas y lo que yo ya expliqué hablando. ¿Ya? Vamos a ver este pequeño video porque después tienen que hacer una ficha de evaluación. A ver. Vamos a salir de acá. Ajá. Para poder entrar al video. Es un video corto, así que no hay problema. Justamente por eso lo escogí, porque era cortito. Y chistosito. Ahora no se vayan a entretener con los dibujitos y no con lo que es la explicación. Jairo. Tiene que ser con las dos cosas. ¿Ya? A ver, ahí va a empezar. If you want to ace your paper, download Grammarly. Are you me? Yeah, you in 3 months. Ajustense los cinturones que se nos viene un gran paseo por todo el siglo XVIII. Pasados varios años de la llegada de los españoles a América, el Imperio Español ya no tenía el mismo poder que antes y estaba perdiendo el control sobre sus colonias. Estas
estaban más organizadas y ya no necesitaban tanto de España. Además, las riquezas que se extraían de América no eran lo que solían ser. Así que cuando llegaron al poder, los reyes de la dinastía Borbón tuvieron que tomar algunas medidas para hacer frente a estos problemas. Para empezar, la minería, que tantas riquezas había dado en su momento, había decaído enormemente con el correr de los años. Cada vez había menos metales preciosos para extraer y menos indígenas dispuestos a trabajar en las minas. Por otro lado, las colonias se habían vuelto autosuficientes. Esto significaba que las mismas poblaciones locales producían las mercaderías como los alimentos, vestimentas y otros elementos que necesitaban para vivir, así que no hacía falta comprar las mercaderías provenientes de España. Los comerciantes españoles no tenían a quién venderle, y las riquezas coloniales circulaban dentro del territorio americano sin llegar a España. Además, el contrabando, es decir, el comercio con otros reinos que estaba prohibido, se seguía practicando. Esto se debía a que la monarquía española cada vez tenía mayor dificultad para sostener el monopolio comercial que había instaurado, y como consecuencia perdía más riquezas que se le escapaban hacia otros reinos. A esto hay que sumarle que debido a las enormes distancias, los reyes tenían grandes dificultades para hacerse obedecer en las colonias. Las autoridades locales en América habían formado fuertes vínculos con los miembros más importantes de la sociedad, por lo que muchas veces se priorizaron sus intereses particulares por encima de los de la corona española. Por otra parte, el resto de las potencias europeas, en especial Gran Bretaña, veían con ojos muy codiciosos las colonias españolas. Estaban constantemente intentando avanzar sobre estos territorios, poniendo en amenaza el dominio de España. Para resolver estos conflictos, los reyes borbones de España tomaron una serie de medidas conocidas como las reformas borbónicas. Estos cambios buscaban fortalecer su poder en las colonias americanas, pero no se dieron de un día para el otro, sino que fue un proceso muy largo. Para aumentar la cantidad de riquezas que venían de América, los Borbones consideraron que España debía convertirse en un centro de productos manufacturados para abastecer a las colonias americanas, mientras que éstas debían producir alimentos y materias primas para que los españoles pudieran fabricar sus productos elaborados. En este sentido, se buscaba crear economías complementarias. De esta forma, las regiones coloniales dejaban de ser autosuficientes y volvían a depender de España. También se eliminó el sistema de flotas mercantes protegidas por galeones, que tenían la particularidad de ser extremadamente lento. Por lo tanto, cualquier navío español podía comerciar con América. El problema era que los barcos particulares debían navegar los inmensos mares y afrontar las peligrosas rutas comerciales solitos. Otra medida importante que se hizo para promover el comercio fue la habilitación de nuevos puertos para comerciar entre ambos continentes. De esta forma, muchos pueblos no quedaban tan excluidos de las rutas comerciales. Pero también se crearon nuevas aduanas, cuya función era controlar la actividad comercial y cobrar los impuestos. Otra gran reforma que realizaron los Borbones fue la fragmentación del territorio. Se dividieron los virreinatos de Nueva España y del Perú, dando origen a dos nuevos, el virreinato de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Al dividir el territorio, la corona se aseguraba que las autoridades locales no tuvieran que controlar extensiones tan grandes. De esta forma pretendían resolver el caos que existía en las colonias. También se crearon intendencias con el objetivo de limitar el poder de los cabildos, que estaban en manos de las clases poderosas locales. Los intendentes eran funcionarios peninsulares nombrados directamente por el rey, por lo tanto, más obedientes a sus órdenes. Los Borbones también se dieron cuenta que debían mejorar las defensas de los territorios coloniales, ya que había habido varios casos de avances de Gran Bretaña y Portugal. Para lograrlo, lo primero que hicieron fue aplicar un sistema de defensa total, lo que significaba que además de algunos puntos estratégicos, todas las zonas fronterizas debían estar custodiadas con fuertes. También se amplió el sistema de milicias. Las milicias estaban conformadas por vecinos de las ciudades que se ofrecían de forma voluntaria para defender a su pueblo.
Los milicianos no tenían el mismo entrenamiento que los soldados del ejército, pero no por eso eran menos valientes. Con el tiempo, las milicias fueron incorporando otros grupos. Además de los voluntarios, se implementó el reclutamiento de vagos y la regla de que un quinto de los jóvenes de diferentes poblados debía ser designado para recibir instrucción militar. Pero las colonias españolas no era lo único que estaban cambiando en aquella época. En el próximo capítulo veremos qué otros sucesos estaban ocurriendo en el mundo. Bueno, chicos, lo que les han explicado acá en el video, ¿no?, es lo mismo que hemos leído juntos, es lo mismo que yo les he venido explicando durante todas las 2 sesiones que estamos juntos. Ahora, yo les voy a pedir que realicen una ficha que voy a enviar en la plataforma, pero yo les voy a pedir un favor. Antes de resolver la ficha, vean la clase grabada o en todo caso, lean las 2 fichas. ¿Sí? Muy bien, nos vemos más tarde en comunicación. Cuídense. Bye, bye.